tardes a las compañeras mosqueteras que están presentes ya en esta mesa donde vamos a iniciar pues con los muchos temas pendientes que hay en la agenda política de este día. Así es que, Elisa Alanís, bienvenida. Qué gusto, muy buena semana para todos y todas. Carolina Rocha, bienvenida. Oye, aquí encantada, no me había tocado junto a ti, Elisa. Nos pusieron ahora acá. Los que están en radio y no nos están viendo en tu transmisión en vivo, pues siempre estamos aquí pegaditas, Elisa y yo, y además nos divertimos tanto y hacemos tanta travesura. Ahorita estábamos comentando de eso. Sí, hoy no alcanzó a llegar Marcela Gómez Alce, quien estaba muy al sur de la ciudad, es decir, muy lejos de aquí, no sé exactamente la colocación, pero ya no alcanzó a llegar por este problema del bloqueo taxista y todo lo que se está viviendo en la ciudad. A mí se me hace que ella está más bien recolectando firmas. ¿Firmas? Sí. ¿Para qué? En el change.org. Yo pensé que para sí. Felipe. No, sí, es que también. por eso justo para Felipe. Te voy a decir una cosa, yo creo que Felipe ha fallado mucho. Hablamos de Felipe Calderón, pero el apellido ya es lo de menos. Felipe ha fallado en la estrategia para hacer el partido. Si él engañara y dijera, firmen aquí para que no me vuelvan a ver nunca, ya hubiera juntado todas las firmas que requería ese partido para tener registro, como en Change, ¿viste? Sí. Subieron una petición que no se presente al TEC y como si eso fuera una enfermedad contagiosa como el HLN25 y esas cosas del Bester. Ya hubiera juntado. Que arrastre, ya hubiera juntado. Es más, no tendría un partido. Tendría dos, mínimo, uno para Margarita y el otro para él, porque la verdad es que ese matrimonio ya está muy, muy influenciado por esa comodidad política y entonces mejor separados tendrían firmas suficientes, ¿cómo ves? Sí, claro, el partido invisible, imagínate un partido en el que la propuesta fuera ya no ver a Felipe Calderón, podría tener mucho apoyo. Me encanta el partido invisible, el calderonismo. No, y además porque hicieron invisibles a tantas personas, esto parece broma, pero es serio. Claro. Entonces tú imagínate qué éxito. Elisa. Sí, no, la verdad es que quedé pensando en que si dos partidos, pero ahora también está Tumbaburro, el hijo. Sí, tendría que haber otro, sí. Tendría que ser tres Tuvo partidos. su escándalo tuitero, ¿cómo fue? A ver, ¿quién me lo recuerda? Porque parece que lo olvidó. Le daba por el insulto, pero ¿de qué forma? Sí, en el anonimato y de pronto resultó que era el hijo, entonces ya dijo, sí, soy yo y ya salió. ¿Salió del closet? Salió del closet tuitero. Es que acuérdate tuitero. Que son conservadores. Ay, Sí, santo no. Cristo Dios 25. Yo dije, salió del closet y olvídate. Ya ni el Piojo diría las cosas, olvídate. No, qué barbaridad. Sí, pero qué situación tan complicada, porque pues resulta que un grupo de alumnos, ¿verdad?, de Derecho lo invitan a Felipe Calderón, y bien decía en un tuit desde el primer momento Alberto Arnaut, el documentalista de Hasta los Dientes, que lo acabamos de escuchar, bien decía, irá a la escena del crimen. Por primera vez Felipe Calderón, ¿no? Tal cual. Irá a la escena del crimen en donde pues se hizo todo este montaje para criminalizar a dos alumnos de excelencia, que además es la historia que hemos escuchado desde el sexenio de Felipe Calderón, esto de que se matan entre ellos, ¿no? Y son criminales y nadie sabe, nadie supo, y simple y sencillamente este país se llenó de fosas, las familias sufriendo por la desaparición de sus seres queridos, y en esa tragedia nos encontramos el día de hoy. Y bueno, gracias a las investigaciones que se realizaron en su momento, gracias a las personas, alumnos, compañeros de estos dos jóvenes becados en el TEC de Monterrey por ser excelentes estudiantes, se supo que no había sido cierto todo lo que dijo en un primer momento el gobierno calderonista. Que no había sido cierto y que es un modelo de conducta que se ha mantenido durante largo tiempo. No sé eso es lo preocupante. Revictimizar a las víctimas culpables. Decir, son criminales, alterar los la escena mataron, del crimen. se murieron. Y así fue la primera información, Colocarles armas a un lado. Enfrentamiento, ¿sí? Y mataron a dos sicarios, a dos jóvenes ¿no? sicarios y armados hasta los dientes. Les quitaron las credenciales para que no fueran identificables, les colocaron armas a un lado, incluso casi con una visión geométrica muy torpe, porque les colocan las armas en sentido paralelo, como si realmente las armas cayeran en ese sentido en un enfrentamiento, así a un ladito. Y fíjate el ocultamiento, perdón. Y en esa escena horrible, ¿no? Y después cuando los parientes no encontraban a los jóvenes estudiantes, y cuando van a reconocerlos, bueno,
a darse cuenta que eran ellos, porque obviamente no sabían. Estudiantes de excelencia, de posgrado, saliendo del campus porque iban a cenar. Y sabes que uno de ellos con el rostro además golpeado de los golpes que les dieron, o sea, además de asesinarlos arteramente, ya una vez caídos los golpearon y así encontraron su rostro, sabiendo que no tenía una sola arma y que estaban en el campus terminando sus estudios. O sea, es una historia dramática, terrible, y que además, como comentabas, Julio, con este comportamiento, por lo menos en el discurso que se ha dado a través de tantos años por parte de los gobiernos, y uno se queda pensando cuántos más, ¿no? Cuántos más murieron en esas circunstancias, criminalizados, y jóvenes, hombres, mujeres inocentes que fueron ejecutados. Bueno, y siguen en ello, porque aquí en la Ciudad de México estuvimos a punto de tener otro muchacho revictimizado. ¿Te acuerdas el que decían aquí en la Ciudad de México? Me choca que en este momento se me está olvidando su nombre, pero que fue asesinado justo que se iba a graduar en la Universidad del Pedregal, ¿recuerdan? Y que ya habían empezado a decir Norberto Ronquillo. Entonces decían, no, es que le gustaba el juego, luego ya querían ahí hablar de que si una exnovia, y estas eran las versiones filtradas como para tratar de decir, no, es que lo mataron por su culpa, como que uno va y busca la muerte. Una cosa es que tú tengas, y no estoy hablando evidentemente de este caso, pero una cosa es que uno tenga defectos de la vida porque somos humanos y no hay más, es decir, claro que si te rascan te van a encontrar algo, y otra cosa es que porque te rasque y te encuentre te merezcas que te maten, pero en este país la justicia es lo que ha hecho, justificar que hay personas que en el fondo pues sí merecen porque, si la violaron porque tenía la falda muy corta, es igual de peligroso el argumento, pero yo les quería lanzar una provocación. Viene. Porque podemos vincular este tema de la change.org de Calderón con varias formas de protesta, y yo de pronto sí me pregunto si este enojo tan justificado que tenemos muchísimos mexicanos, porque es muy justificado el enojo, porque han habido tremendos abusos, porque tú muy bien decías, Elisa, Calderón quiere regresar a la escena del crimen, porque hubo un crimen, no nada más el asesinato de los muchachos, hubo un crimen al querer montar. Sí, y al querer no llegar a la justicia en la muerte de estos muchachos. Fue el Estado, los que cometieron la ejecución directa y después los que quisieron ocultar. Es decir, ahí hubo un crimen a la hora de que pero modificaron. No por días o por semanas, que uno podría decir, bueno, a lo mejor en el calor de las cosas, en lo inmediato, hubo ese interés de ocultar, de trastocar, de engañar. Fueron años. Y hasta la fecha no hay un castigo real a quienes realmente cometieron ese crimen. Voltea a ver a García Luna tan contento ahí en Miami. Pues sí, Fernando Gómez Montt, entonces secretario de Gobernación, igual disculpando y escondiendo y manejando las cosas equivocadamente. Él siguiendo, cobrando muy bien ahora con OHL, ¿no? Con Aliati, que es el abogado ahora de esta empresa española. Espérense, no se desvíen. Pero bueno, es que estamos así. Ahí les va la provocada, eso me pasa a mí por no saber llegar directo. Pero bueno, ahorita nos dices que soy muy femenina. Pero fíjate, él quiere regresar a la escena del crimen, pero el asunto es que yo creo que tenemos que ser un país de libertades, donde quien no quiera ver a Calderón lo que hace es, no va. O quien quiera, no, obviamente no estoy diciendo que le tiren un jitomatazo, pero pueden levantar una pancarta. Es decir, hay muchas formas de oponerte a la presencia de alguien no grato. El senador que tenemos en la República, Héctor Vasconcelos, tú sabías que ya nada más tiene la preparatoria cumplida, y con todo y que es senador, porque renunció a su título en Harvard cuando Harvard invitó a Calderón a dar cursos. Fue su manera de decir, yo no tolero que a esta persona que mató, porque así lo decía Héctor Vasconcelos, que fue un homicida en nuestro país, un presidente que hizo de las desapariciones una constante, yo entonces renuncio a mi título. Pero estamos llegando al caso en el que Ricardo Anaya, por más canalla, no pudo pararse en la UNAM, en la que Felipe Calderón no puede volver y exponerse porque es bajo su riesgo a que lo insultan y lo ofendan. Entonces, yo sí creo, y ahí va la provocación, que un país de libertades es un país que permite todas las voces, incluso las que desprecias. Y nada puede justificar
que alguien no pueda ser invitado a un campus, sobre todo universitario, porque en la universidad es a donde debemos permitir que fluyan las ideas y donde el estudiante que quiere escucharlo y saber que está mintiendo, pues lo cuestionará. O de plano ya estamos en el país donde le hacemos como en el Congreso de Nuevo León, no te deseo, fuchi, caca, guácala, no te quiero ver, y no existes. Yo creo, o sea, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que libertad de expresión, por supuesto, ¿no? Y por eso estamos además en esta profesión maravillosa, ¿no? Y sin duda hay que apostarle a ello. Y me parece que lo que están solicitando, bueno, independientemente de que se molesten con justa razón de que hagan esta invitación, es que se puedan escuchar esas otras voces. Y entonces, hablando de esa libertad de expresión, ojalá, ¿no? Por cierto, en el Tecnológico proyectaran el documental Hasta los dientes, o puedan verlo, está en Netflix. Es un documental que durante muchos años estuvo realizando Alberto Arnaut. Que se escuchen, que sepan los estudiantes que no tienen conocimiento del por qué hay quienes están resistiéndose, protestando por la presencia de Felipe Calderón. Entonces yo creo que la protesta es muy válida, por supuesto, la libertad de cátedra y de expresión también es válida. Entonces, y que proyecten el documental, que se informen, que se sepa el por qué, y por supuesto que se rindan homenajes, que vaya, que se aguante, y que se rindan como deben ser los homenajes a Jorge y Javier, porque en aquel momento solo mandó a Margarita Zavala como su representante, no fue alguien del gobierno, y la disculpa pública que se realizó, la realizó ya este gobierno con Alejandro Encinas, con Olga Sánchez Cordero, con este cambio estructural, pero no de quienes cometieron el crimen de Estado, sí, de montar, no solo de ejecutar, sino además de montar para engañar. Sí, fíjate que a mí, desde luego, la provocación que nos propone muy sensatamente Carolina Rocha me parece muy interesante, porque ese es el punto en el cual una cosa es la libertad de expresión, yo creo, y otra cosa es la corresponsabilidad criminal que se adjudica a ciertas personas en cierto ámbito. Es decir, yo estoy de acuerdo en que haya ido Salvador Allende a la Universidad de Guadalajara, pero no me gustaría que hubiera estado Pinochet. Por más que hubiera libertad de expresión y por más que él tuviera un punto de vista que dar, el juicio histórico sobre Pinochet en este caso es tan contundente que va por encima de lo que puede aportar en un ámbito en el cual, si no hay el contexto, si no hay la crítica y si no hay la exposición de lo que fue Felipe Calderón, pues simplemente él va de paseo triunfal, paseo olímpico, al mismo lugar del crimen, a hablar sobre el medio ambiente y el clima, o sea, de otro asunto. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que la justicia debería de traer a cuentas a Felipe Calderón. La justicia no está en que no se presente al TEC. La justicia estaría que no vea la luz del día por los delitos que cometió. Y me refiero ¡claro! En un cuarto chiquito y bonito. Además, fíjate, él invirtió mucho en las cárceles. Claro. A él le encantaba. Porque él sabía una de las que él diseñó, él sabía. Igual y hasta pesca televisión. Pero si está en libertad y la justicia y las leyes formales no han hecho nada por él, yo creo que podrían hasta estar los estudiantes y darle la espalda. Pues qué gran espectáculo tan más bonito. Claro. Pero prohibir, Julio, es que a mí eso me crea un ruido, porque me doy cuenta que estamos cada día en un México más lleno de razón. Es decir, cada quien tiene la razón desde nuestra cancha, pues. Evidentemente mi cancha no es, mi pelota no circula por donde circula, yo creo la de Calderón. Yo por mí que lo maltraten, pero también me doy cuenta que si yo soy esta libertaria que digo que soy, bueno, pues que vaya y que se enfrente ahí y seguramente le recuerdan el árbol genealógico y se le quitan las ganas, ¿no? Ahora, si lo desinvitan tampoco está mal. O sea, yo creo que libertad absoluta de acción, de expresión, de cátedra, está muy bien. Ahora, libertad de información. Yo creo que es muy importante que estén muy bien informados los jóvenes, qué es lo que sucedió ahí, el por qué se está rechazando, y cada quien tendrá pues la libertad de invitar a su casa a quien quiera, ¿verdad? Yo no lo invitaría. ¿Tú lo invitarías? No, desde luego. ¿Ni una que no. quesadilla? Ni una quesadilla, solo que estampada
No, realmente ahora, no. si un grupo de alumnos... Pero además si le invitas una quesadilla no va, perdóname, no, me equivoqué, ¿verdad? un highball. Ahora, ¿sabes qué? Yo sí he estado en contacto con varios de los alumnos y hay un grupo, escuchaba y decía, hay muchos en Monterrey que quieren que vaya Felipe Calderón, sí, pero hay muchísimos más que no quieren, ¿no? Sí. Esa es bueno, y yo he estado en contacto con jóvenes del TEC de Monterrey en Monterrey y están muy enojados por esta invitación y porque dicen no se han enterado de lo que ha sucedido. Muchos de los alumnos que ahora que realizaron esa primera invitación en primera instancia. Entonces, pues bueno, yo creo que también qué bueno que los jóvenes tengan ahora estos medios de expresión en donde se está sumando la ciudadanía en general, como el change.org, ¿no? ¿Va a ir Felipe Calderón o no? Pues está para el miércoles. Sí, parece, bueno, ¿no? la invitación la sostiene el TEC de Monterrey. Además, yo creo que la Sociedad de Alumnos va de a ir, Derecho. ¿no? Sí, y yo creo que... ¿Qué están solicitando el colectivo? ¿Qué decían? ¿Que pudieran ir también ahí que no lo físicamente? inviten, o sea, que se le retire la invitación. Si no quieren que él toque el que no se presente. Sí. Y según la entrevista que acabo de tener hace un ratito con uno de los participantes del colectivo Por un TEC con Memoria, pues quieren que cuando menos haya algún tipo de expresión de desagravio, que ofrezca una disculpa, que las autoridades del propio TEC den una postura respecto a lo que sucedió. Eso sería interesante. Sí. Pues claro. Venga usted, pero Sí, entonces claro. venga a saber que usted no es impune en el TEC. Recordemos Exacto. que el propio rector del TEC en aquel Rangel momento Sosman. sí cometió el error en la inmediatez de que le dijeron que no eran estudiantes y él declaró que no eran estudiantes en aquel primer momento. Luego, ya recientemente el propio Rangel declaró: ¿quién dio la orden a los soldados de proceder de esta forma? Algunas personas piensan que el caso de los dos alumnos fue un caso especial y dependiente de la zona militar local, pero creo que definitivamente esto no fue así. Me cuesta trabajo creer que los mandos intermedios locales hayan dado la orden de desaparecer la identidad y de acusar a los alumnos de ser parte del crimen organizado. Porque es el punto. No fue solo un incidente de un error en lo inmediato, de una equivocación, sino de una política sostenida de seguirlos culpando, de no castigar a los elementos del ejército, aunque estaban identificados a qué batallón pertenecían, quién había sido su mando, y sin embargo se les sostuvo como sicarios durante largo tiempo. Y no solo eso, Julio, es que ahorita, no recuerdo el apellido de este personaje que firmó ese comunicado en donde los dan por sicarios y que después se convirtió en el secretario de seguridad del Bronco. Bueno, acaba. Sí, claro. No, y acaba Pero de- no era Fassi, ahorita él tiene Antes- a Fassi que es Superman, ¿no? Bueno, Exacto. que dice Sí. que no es Superman, es nada Sí. más Batman. Pero después de cuántos años, Caro, imagínate, lo hacen secretario ahora, es decir, no solamente ocultaban, seguían premiando y no justificándose entre ellos, y aquí no pasó nada, ¿no? Lo mismo, el mismo modus operandi de lo que ha sucedido, por ejemplo, con jóvenes de normalistas de Ayotzinapa. Primero criminalizarlos, luego empezar a proteger a todo el batallón en Iguala, y luego a los altos mandos, y no solo eso, sino moverlos del lugar y cuidarlos. No, estos esquemas que han sido parte del terror de lo que ha vivido México y sobre todo los más vulnerables que no tienen manera de cómo exhibir esa cruda realidad, ¿no? Sí, recurría a San Google, que A ver, ¿cómo se nos ayuda en todo. Es el general Cuauhtémoc Antúnez, quien en 2015 recibió el cargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco. Él fue el comandante del operativo que terminó asesinando a los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Y su firma está ahí, Julio. Así es. Y lo ¿no? premian. Pero eso sucede en Lo todo el país. premian. Secretario de Seguridad Pública en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, en todos lados, donde son militares que con frecuencia dejaron una estela de sangre en otros lugares, y justamente por ese conocimiento de los manejos del crimen son habilitados. Sí. Acaba de renunciar en Jalisco, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, un general del Ejército, que también después de todo lo que se está viviendo en Jalisco, dijo, pues mejor aquí nos vemos, y renunció al cargo al que había sido llevado por Enrique Alfaro. Pero tenemos toda esta... Y se reciclan. Se Te reciclan, los encuentras claro. en un estado y luego te los topas en el otro estado. En Tijuana o en Cancún. El mismo personaje, jefe de seguridad pública en un lado, en otro en Cuernavaca.
porque además son recomendaciones del poder militar. Los propios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional le dicen a los gobernadores, pues mire, si quiere le recomendamos al general fulanito en retiro, al mayor, al coronel. Si usted lo recibe, tiene nuestro apoyo. Si usted quiere nombrar al que usted quiera, pues es responsabilidad suya. Pero también porque el poder militar, como se ha comportado en México desde los años de la Revolución, es bajo la tremenda impunidad, o al menos la tremenda oscuridad. Sabemos que ellos tienen sus juicios castrenses, sabemos que ellos traen su propia justicia, pero nunca nos enteramos los ciudadanos cómo es que rinden cuentas, cómo es que ascienden, cómo es que descienden. La verdad, más te enteras de los que claudican. Yo me acuerdo mucho los años de Zedillo. ¿Cómo se llamaba este militar que andaba, que se iba en la persecución? Ombudsman para los militares, el que estaba pidiendo el ombudsman. Lo Gallardo. Sí, claro, exactamente. Gallardo. Entonces, más te sabes las anécdotas en las que son perseguidos porque no siguen esta disciplina castrense, que es el sinónimo de la disciplina ciega. Sí. Es decir, tú ves y aguantas lo que sea si hay una orden de la máxima autoridad. Nada más que lo que no se nos puede olvidar es que la máxima autoridad es el jefe del Ejecutivo. Yes. Y entonces, si en realidad tenemos una cuarta transformación, sí vamos a tener que empezar a ver una forma distinta de los militares de hacer el mea culpa. Así como hemos visto a Olga Sánchez Cordero salir y decir, oigan, les queremos pedir perdón por los abusos que hicimos apenas la semana pasada, en el 23 de septiembre, que se ofrecen estas disculpas, donde también los militares habían tenido que ver en los malos comportamientos. Y no fue. Que no hubo representación. No hubo representación. Con Marta Alicia no hubo representación del ejército. Entonces, si seguimos guardando focos de impunidad, difícilmente vamos a ver que la justicia se haga en el país, porque no hay justicia. Mira, esta estructura verticalísima de poca transparencia, rendición de cuentas, de una opacidad total, ¿no? Yo siempre he dicho que es muy curioso porque las dos instituciones más opacas son las que tienen mejores evaluaciones, ¿no? Porque la gente dice, claro, confío en el ejército y en la iglesia. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, es impresionante. Y yo casi pensé que me ibas a incluir el narco. Pensé ya en el narco como institución. Sí, ya, ¿verdad? Ese es el otro poder y también es bastante opaco. Pues es que sí lo es. Es que sí lo es. Es que el narco es el poder institucionalizado. Y también es un institucional. Claro, claro. Bueno, pero yo creo que muy ahora, confiable en ciertas comunidades, la gente confía en el narco. Bueno, ya les da servicios, pues claro, imagínate tú. Es el Estado benefactor ahora. Y es esta simulación en donde queremos separar totalmente, por ejemplo, al narcotráfico con la dinámica cotidiana en el esquema económico-financiero de las comunidades y del país, ¿no? Como si no existiera. Es decir, eso sí es lo malo y eso lo combatimos. Pero, caray, cuando uno dice, oye, pero ¿qué sucede cuando hay trasiego de Iguala a Chicago? ¿Cuánto territorio nacional recorre y cuántos deben de estar involucrados para que eso funcione? Y que ahora el sembradío de amapola en Guerrero, claro, y todo esto. Es decir, queremos separar como si no estuviera totalmente vinculado con la dinámica cotidiana de comunidades, y no solo eso, sino de la economía y de todos los poderes a lo largo de los municipales, estatales y federales, para que puedan llegar a Chicago, ¿verdad? Claro. En fin, pero yo creo que el ejército tiene en este momento, y ojalá lo pudiera percibir de esa manera, una oportunidad histórica en donde hay un cambio de gobierno, en donde este gobierno los está considerando para las grandes transformaciones, en donde los está incluyendo y los está, iba a decir, bueno, otra expresión, pero digamos que sus expresiones hacia el ejército son muy positivas del propio gobierno. O sea, está diciendo... Pues los está adulando, pero además los está apapachando con presupuesto, los está apapachando, con Santa Lucía, en eso, ¿no? Con plantar arbolitos. Y yo no digo que no, No, porque estoy segura que hay mucha gente en el ejército que ha tenido que subir en un escalafón que es de esfuerzo. O sea, tiene muchas cosas muy rescatables el ejército, pero se tiene que ser tiene transparente. Más poder que nunca, que nunca. Más que nunca. Pero entonces, digamos, debería aprovechar el ejército esta oportunidad en donde además el propio Ejecutivo Federal, el propio presidente de la República
está confiando, les está dando el voto de confianza que no les ha dado a la Policía Federal, que los ha hecho picadillo en sus conferencias de prensa en la opinión pública, ya no se diga las policías locales, les está dando ese voto de confianza. Deberían de aprovecharlo para hacer un acto de contrición. Oye, pero ¿quién se atrevería para a hacer hablar un bien cambio? De la Policía Federal, ¿eh? No, pero para hacer un cambio real, pero como si el ejército no estuviera involucrado y no hubiera estado expuesto estos 12 años al narco. Yo coincido, pero si hacemos un índice de la maldad, la Policía Federal, digo, nada más ve, ¿quién fue el fundador de la Policía Federal? La idea original. García Luna, ¿no? El rey de los montajes. Rey Montage. Pero además Medina Mora, que es el otro tema que nos va a ocupar. Medina Mora, desde el tema Atenco, ¿verdad? Además, también está muy activo como jefe del secretario de Seguridad Pública. No, pero a lo que me refiero es, le está dando ese voto de confianza y ante la opinión pública los trata muy bien. En ese sentido tendrían que aprovechar ese cambio para decir, vamos a cambiar. Un acto de contrición. Y vamos a cambiar lo que está podrido dentro de la propia institución, porque si no se reconoce, si no hacen ese primer paso como deberían de ser sus 12 pasos, ¿no? Así como doble A. Primero que nada tienen que reconocer que hay un problema interno. Soy militar y he hecho esto y esto otro. Uy, imagínate nomás. Y irle a pedir perdón a todos. Ese es el quinto paso. Cuando vas y pides perdón a todos los que les hiciste las barbaridades, imagínate. El cuarto paso, bueno, el primero es reconocerlo, ¿no? Que se tiene este problema, y tengo, ¿no? Que han estado expuestos, que han estado infiltrados. No. Oye, pero es que lo dijo muy así. Sí, ya iba a recitar todo. Pero yo sí me la llevo. He leído sobre todo un libro de Carlo Coccioli que se llama Hombres en Fuga, que es un relato maravilloso, maravilloso. Y es un relato de cerrarle la página al vendedor de silencio, de verdad. Bueno, pues sí. Ese libro es de cabecera, ¿verdad? Yo entrevisté el viernes aquí a Guillermo Ochoa. En este país. A Guillermo Ochoa sobre venta de silencios. El periodista, no el portero. Pero bueno, no nos desviemos. En que tienen que hacer sus 12 pasos y por supuesto ver quiénes han cometido estas atrocidades, como lo que se cometió en Monterrey con Jorge y Javier por parte de las Fuerzas Armadas. Y entonces decir, y a los culpables, no premiarlos, a los culpables vamos por ellos y no lo vamos a permitir, porque esa es la dinámica y eso es lo que ha prometido, propuesto y dicho el gobierno de la Cuarta Transformación, y ellos ya son parte de ello y ojalá lo hagan y aprovechen esta oportunidad histórica y no quieran seguir lavándose la cara que ya nadie lo cree, ¿no? Y querer seguir saliendo por la tangente porque somos la gran fuerza poderosa, pues sí, tiene mucha fuerza, pero también si van a seguir manteniéndose en esa opacidad, yo creo que al final del día va a chocar con los ideales de lo que por lo menos se ha propuesto en este cambio. Carolina. Otra institución opaca que también está en una oportunidad o en camino a perder una oportunidad es el Poder Judicial, porque ustedes saben que hubo una renuncia que nadie se esperaba. De verdad, esta sí nadie se la esperaba. O sea, si yo hubiera jugado a los pronósticos, Medina Mora se va de ahí de ninguna forma, porque llegar para Medina Mora fue llegar en medio de una posición que jamás habíamos visto para un ministro de la Corte. Sí. Fue el último golpe de un presidente debilísimo que era Peña Nieto, que se puso necio para perder. Mira, si él tenía 29% de la aprobación presidencial, ya para cuando impuso a Medina Mora, yo creo que andaba en el 19%. De verdad, se aferró, y uno mismo, cuando veía ese espectáculo en la forma en la que llegó Medina Mora, si te preguntabas, bueno, al menos yo, lo voy a confesar, me lavaba los dientes y decía, bueno, es que si yo fuera el ministro, Medina Mora, que todavía no era ministro. El embajador. Yo fuera el embajador. Diría, híjole, yo misma ya por lástima Peña, o sea, por lástima ya diría, no, ya, compadre. Ya déjalo ya déjalo así, porque muere. La verdad es que, pues mira, ya está muy mala tu imagen y esto ya nada más es echarle más peste a lo que te queda. Digo, no sabíamos que se iba a disfrazar. Obviamente, lo que hizo Medina Mora por Peña, pues ya se quedó opacado con el disfraz que se puso de hippie Peña, ¿verdad? Pero bueno, ni siquiera se echó para atrás, por ende era muy inesperada. Y el día de hoy ya no se presentó
no al Senado, olvídate, no tenía ni que hacer en el Senado porque es el legislativo, pero no se presentó en la Corte. El día de hoy tenía que haber ido, y entonces por ende mi pregunta es, estimado público, ¿por quién vota? ¿Dónde? No, ¿por quién vota? Ay, iba a repetir las mismas ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde huyó? ¿A dónde se fue? Ya. No, yo no he dicho que huyó. Que diga, ¿a dónde se fue? Opción A, ¿ya huyó? Opción B, ¿fue a la misma tienda de disfraces de Peña Nieto? Opción C, está ahí en la Roma, en su casa, tranquilo y demás, porque pues rásquenme que no me van a encontrar, porque además él, ya platicábamos de eso fuera de ahí, él mandó una carta al Universal muy extensa, que ya no publicó el Universal, pero donde él dice que esos dineros que le achacan no son de ellos, y lo que sabemos, porque lo dice Santiago Nieto, es que al menos él acusó ante la Fiscalía que hay una investigación en contra de Medina Mora. El presidente dice que cree que lo están indagando. Todavía nos falta que la Fiscalía nos informe si sí hay, y la verdad es que yo creo que eso es lo primero que tenemos que saber, si sí hay una investigación por estas transferencias bancarias de Medina Mora, y entre uno de sus tantos detalles, porque lo que yo sí te voy a decir una cosa y voy a reconocer, si alguna de estas acusaciones es real, es decir, yo todavía tengo la duda, porque es un sistema en el que hasta que se te prueba culpable, pues eres más inocente que Medina Mora. Pero Dios mío, fíjate tú, yo lo que sí me doy cuenta es qué desperdicio de talento brutal de Medina Mora. Debió haber sido un gran empresario. Oye, es que Slim no estaría en las listas de Forbes. Claro. Mira, en sus tiempos libros, que eran como 25 minutos al día, porque fue muchas veces secretario, fue embajador, estuvo hasta el cargo del CISEN. Oye, un ser tan ocupado, con una agenda tan tremenda, y en 20 minutos al día crear una fortuna así. ¿Cómo no se hizo asesor de Slim? De verdad lo hubiera desbancado. Qué desperdicio. De funcionario no le fue tan bien. No, de empresario hubiera sido, qué bárbaro. Pero así hay muchos políticos que son mejores empresarios que políticos, y desarrollan grandes. Muchos de los que lo están defendiendo ahora, los que salen a defender, pues pero dicen, ¿por qué los defenderán? Hay otros que están en crisis, como por ejemplo Enrique Ochoa Reza debe estar ahorita muy triste por este ataque de los taxistas contra las aplicaciones. Él tiene como 100 Uber, según dijo, 100 concesiones, 100 taxis que tiene él. Él era taxis, no Ubers. ¿Eran taxis? Sí, pues acuérdate que ese es como el viejo PRI. Ah, claro. No, él debe estas concesiones que heredas, que porque cargas así de miren, amontón, Alberto Zamora, reportero del Grupo Radio Centro, nos dice que la Secretaría de Gobernación informa que después de hora y media en la que se propusieron hasta 7 temas, los taxistas proponen que hoy se toque un tema único, que es el de las aplicaciones de Internet, y se establezca una mesa permanente para desahogar los temas pendientes. El subsecretario Ricardo Peralta sugiere abordar ese tema y otros más hoy mismo, acusan. Ahí están metidos en la tal negociación. Oye, en un descuido, ¿Enrique Ochoa no fue ahí a esa mesa de negociación? Pues podría ser como representante de Oye, pues de sí todo tiene eso. unos en el aeropuerto y demás. Además, acuérdate que esa era realmente su fuente de ingreso. Olvídate la liquidación de CFE. Ajá. Eso es una cosita de nada, $1 milloncito de pesos. ¿Qué significa cuando uno es un gran empresario del taxi? Claro. Ruletero, ¿te acuerdas? Mira, es que los políticos de veras nos hemos encontrado que son súper empresarios. Mientras son políticos, hacen unas fortunas increíbles, o bien se casan con mujeres millonarias, Claro, fíjate. claro. Hasta las es heredan. increíble, ¿no? Sí. Ahora O concubinas. Bueno, o no concubinas también. O parejas, porque ya degradaron o sea, ya es así como. Si el concubinato ya no es concubinato. No, ya subió Ya como sí 3 vivo con escalones. ella, pero la verdad es que apenas si la conozco. Sí. No nos 30 dirigimos la años, palabra. sí. Bueno, es que así hay matrimonios, no se dirige la palabra, pero bueno, pero pues ni modo. varios, fíjate que de pronto descubrimos que resultó que se casaron con mujeres millonarias. Es que yo por eso no me he casado, Elisa. Sí. Porque todavía no encuentro el millonario que logre hacer todo Que lo que yo no he te podido ponga hacer todo a tu económicamente. Porque que ponga todo a mi nombre. Claro, para que Oye, vaya. y cuando te Así como desconozcas. las fiscalistas, las empresas, ¿cómo las llaman las que hacen las estas empresas fantasmas, las fiscaleras? Las que van a perseguir. Pues las empresas fantasma, o sea, Pues empresas sí, pero de que hacen facturas. asesoría fiscal. El factoraje. Entonces ya deberíamos de
digo, perdón que yo me esté prostituyendo de esta forma, de decir, no tengo matrimonio, quiere usted ceder sus propiedades. Oye, previa revisión de su estado financiero e inmobiliario, sí. O no viendo, sí. O con que seas concubina, pero si te desconoce como esposa o concubina, mira, te vas con tus millones, te vas con tus millones y tus casas y tus propiedades como una pareja libre, y dices, con permiso, chao, bye. No, pero es que ahí sí te cae la justicia, fíjate, es que mientras tú estés en la familia, no te cae nadie, pero si ya eres la mujer prófuga con todos sus bienes, ahí sí, eso va a ser raro, de ver por dónde va a ir el camino con Medina Mora, porque salió y pues con ello se queda sin poder, sin fuero, sin hueso por 15 años más, hasta el 2000. ¿Cuánto? Supuesto. Le faltaban 11 años. Se queda desprotegido, en ese sentido. Curiosa. Imagínate, hasta el 2030 renuncia. Iba a dejar el Ahora, cargo. en su renuncia no explica porque se está. Por eso estamos hablando de un ministro que es muy ordenado, que es muy, de verdad es muy ordenado en explicar, yo ya sé cuál es, y no sabemos por qué renunció. Hay pura especulación. Yo ya sé por qué es la falta grave. A ver, la Constitución dice que solo puede renunciar por una causa grave. Así es. No dijo cuál es la causa. Así es. Tengo miedo, no es grave. El gobierno. No es cierto. Es no broma, dijo. Obvio es broma. Tengo policías a la puerta de mi casa, tampoco. Elisa. El gobierno, a través de Olga Sánchez Cordero, no dijo de qué se trata. O sea, ¿qué va a discutir el Senado? Y hoy Ricardo Monreal dijo, ya no se va a presentar. Por eso te dije que no se presentó tampoco en el Senado. Tenía que explicar el por qué. Qué mala tenía que explicar la gravedad que justifica su renuncia, claro. Porque lo dice la Constitución, no porque quiera, porque lo dice la propia Constitución. Entonces yo ya sé por qué lo van a renunciar. Porque violó la Constitución y esa es una falta grave. No, otra opción es que se bajaron los salarios. Hay una austeridad con los grave, ministros. Ya no puedo vivir con esto. No, ya no puedo con ¿Quién esto. puede sobrevivir siendo un gran empresario como soy. Un tren de vida. Óyeme. Si a veces no tuviéramos Chuchuchú Medina Mora. Sí. Si no fuéramos a veces un país de caricatura y de vacilón en ciertos casos como estos, el Senado debería de obligar a Medina Mora a que se mantuviera en su cargo de ministro mientras no explique cuál es exactamente la gravedad de esa causa. No, sí es importante que Senado, se explique. La claro. verdad, ¿Qué va a discutir? Pero ya están preferidos. Pero ya dijo Ricardo Monreal que tienen la mayoría y que seguramente se va a aprobar. Sin ninguna discusión. ¿Y lo van a aprobar por qué? ¿Cuál es la causa grave? Porque la presentó, nomás porque la presentó. Pero ese es el gran problema. A la tristeza de nuestro país, donde las leyes te las pasas por el arco de por ahí de Benito Juárez. Digo, yo ya les di la salida. Sí, la causa grave es que violó la Constitución porque no dijo que era una causa grave y entonces ya adiós, chao, bye, Medina Mora. Círculo Los virtuoso. ¿Cómo se llama la expresión? Galimatías. Galimatías, sí, pero imagínate. Ahora, lo de Medina Mora pues es parte de un proceso en el cual pareciera que todo se encamina hacia formas de recomposición o descomposición, según lo que cada quien quiera opinar, de la Corte y del Poder Judicial, que es una de las materias pendientes de fondo para intentar una verdadera transformación en el país. El Poder Judicial necesita un cambio real. Ahora, sale un ministro que no debe haber sido. ¿No? Eso es un hecho. Poner un contrapeso. Finalmente, dentro de la administración de la 4T, no, bueno, a lo que me refiero... Era un contrapeso. Te voy de a la explicar. justicia misma. Quizás no, pero yo sí creo que en la 4T había una lectura que existía un cártel, ya olvídate el inmobiliario, eso es otra historia, que existía un cártel judicial, que es el que estaba logrando encaminar todos estos amparos, que además los presentes de la boda. Los de la boda, que además... ¿La hija de qué? De Juan Collado. Que además están teniendo un poder muy, bueno, o estaban teniendo, vamos a ver qué pasa con la salida de Ya no más falta Mora, que tengan a Julio Iglesias. Pero es que él lo detuvo alguna de las exes, no te preocupes. Él lo tiene ocupado en otras cosas. Pero bueno, no, la verdad es que ellos sí sentían que había una agresión desde las Cortes para detener todas las acciones que querían llevar a cabo. Desde el Tren Maya y su impacto ambiental, Santa Lucía paralizado, amparos por todos lados. Y
Tan es así que tuvimos una conferencia mañanera en la que López Obrador le echó el muerto y el vivo a José Ramón Cosío, que contigo dijo, oigan, no, ese no soy yo. Pero después no sé también si luego les pasó la tarjeta y dijo, es que es Medina Mora o algo así. pero no me confundan. No me confundan, pero la realidad es que al menos desde el gobierno, desde el Ejecutivo, había la sensación que les querían tirar todo a través de una corte muy fuerte y muy organizada, con todos sus abogados y demás. Y entonces, obvio, para ellos, pues eso resistía, no apoyaba Medina Mora. Ahora, el problema es que si van a volver a poner las ternas de estas gentes, como dice López Obrador en plural, no es que yo lo quiera corregir, yo hablo pésimo. Pero dado que hablo pésimo, me siento con la autoridad moral de decirlo. Yo no digo gentes, no, usted tampoco, señor presidente, pero bueno, si vuelve a nombrar a estas dos Celia mujeres, Maya ya está así de que echándose para atrás diciendo yo ya. Loreta, ¿va? Sí, Loreta. Es que ya Loreta le iba a decir Ortiz. Loreto porque estaba pensando en la plaza comercial para que veas lo que está en mi Loreta mente. Ortiz. Está muy Medina Mora, quiere hacer compras. Loreta Ortiz y Celia Maya. Entonces, pues obviamente nos vamos a quedar con la sensación de que esta corte ya no va a ser corte en el sentido institucional, como lo marca nuestro andamiaje institucional, sino como la corte de Luis XV, de Luis XIV, es decir, que se agachan para decir, pase usted, señor, porque se va a cambiar el balance de votos, a eso me refería. Sí, yo creo que son procesos ahí que hay que ir analizando, ¿verdad? Y muchos criticamos la manera en que se conformó esta última terna y que otra vez volvieron a meter a la señora Celia, bueno, a la magistrada, ¿verdad? Pero que dices, no va a ser y ya sabemos por quién va, en fin. Esto hay que seguirlo criticando y y esperemos que estas reacciones se traduzcan ahora en una terna muy fuerte, muy sólida, ¿no? Veamos, pero también es cierto que hoy utilizó el presidente una expresión muy fuerte en relación a los ministros. Cuando decían del perfil de los mercenarios, ¿dijo? Sí. No recuerdo bien cuál fue la expresión, pero utilizó la palabra mercenario y traficantes de influencias, ¿no? Dijo traficantes de influencias también, algo así parecido, muy, muy fuerte, muy duro. Y creo yo que pone otra vez los puntos sobre las íes y el dedo en la llaga. Esto es lo que había estado sucediendo con la Corte cuando entraron estas propuestas muy polémicas. Y por supuesto, el ministro Medina Mora, que independientemente del tema de los millones, desde antes y su comportamiento a lo largo de tantos años, había sido muy cuestionable y que llegara alguien con ese perfil y además con esos antecedentes, se han citado por supuesto el tema de los michoacanazos, de lo de Atenco, pero el tema de Atenco me parece especialmente grave porque él estuvo presente en la reunión con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto el 3 de mayo o 4, fue el 3 la reunión, y él como secretario de Seguridad Pública, y ordenaron este operativo. Y no solo eso, después, volviendo a lo mismo que platicábamos hace un momento, Julio, criminalizar a las víctimas. No solamente sufrieron esas vejaciones, violaciones, abusos sexuales, hubo asesinatos, sino además las acusaron y estuvieron en la cárcel y en prisión. Y después saliendo, muchas de ellas ya no quisieron saber nada de esto y dijeron ya no, por favor, pero 11 mujeres decidieron seguir adelante y llegaron hasta la última instancia en nuestro país, a la última instancia nacional, que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les dieron la espalda. Y una vez en ese proceso acudieron a instancias internacionales y en diciembre del 2018 la Corte Interamericana resolvió a su favor. Y resolvió que tienen que investigarse. Y si Peña Nieto en la Ibero dijo yo me hago responsable de eso, él estaba ahí y había que ser. Eduardo Medina Mora estaba a nivel federal en esa reunión y decidieron ese operativo, que llegara después de eso a la Suprema Corte. Y nada más otro dato, uno de los magistrados que ayudó al proyecto de Atenco en aquel entonces, era magistrado todavía, fue Pardo Rebolledo. Entonces, mientras las mujeres... a la boda de la hija de Juan mientras las mujeres no encontraron justicia... Ya se divorció.
Todavía no, pero ya sabes que eso es muy rápido. No, bueno, es que qué Mientras barbaridad. las mujeres de Atenco sufrieron esto, de la cárcel. no encontraron justicia durante tantos años. A Medina Mora y a Pardo Rebolledo los propusieron como ministros y llegaron al máximo tribunal del país. Pues historias que habría que contarnos, ¿no? Claro. Y que no olvidar. Claro. Porque no solamente son los milloncitos que dice que no son libras esterlinas, que son pesos y que no sé cuánto. Eso es mucho más atrás. Yo hasta en pesos. Hasta en pesos me parece pesos, que me rebasan. Ay, esos así. pesuchos, pues no, yo no les haría el fuchihuacala, ¿eh? Pues hay muchas llamadas, muchos comentarios, tanto en YouTube, donde tenemos 10,342 espectadores, muchas llamadas telefónicas, como siempre, muchas gracias. Lamento que Carolina no va a estar el próximo jueves, en que Radio Centro va a presentar. Yo pensé el próximo lunes, ya me corrió. Ya no. Carolina no había querido decirte, pero bueno, que el próximo jueves se va a presentar el proyecto, le llaman Upfront, aquí el 2020 de Radio Centro. Echado para adelante. Echado para adelante, en el que se va a anunciar el próximo canal de televisión de Radio Centro, televisión abierta en la zona metropolitana, y desde luego tú tienes que viajar para tus trabajos para mis reportajes, si no, ¿quién los hace? Claro, nosotros te hacemos uno, si quieres en la mañana habilitamos uno. Sí, como las épocas de antes, ¿no? Llamando a una fuente, en vez de ir a la calle. Claro. ¿Qué me tienes, man? Tú pégala, mengano. Sí. Hay como cosa tuya. Exacto, hay como cosa tuya, así que no se note. Ay, luego te llega el cheque. Sí. Elisa Lanís, que vamos a estar ahí. Sí, ojalá y alcances. Elisa tiene su programa a las 8 en Milenio TV, de 8 a 8:30. Y bueno, ojalá y alcances a llegar por allá. De ahí nos vamos, 8:45, entonces a ver si llego ahí a felicitarlos. Un gran evento y obviamente felicidades. Sí. Porque ahora sí ya vas a saber lo que es el maquillaje, mi querido. Olvídate todos los demás consejos. ¿Maquillaje periodístico? Límpiate el cutis. No es cierto. Así primero. Sí, va a ser este jueves y va a ser muy interesante. Se va a presentar parte de la nueva programación que habrá. Va a hablar Juan Aguirre Abdo, el director general de esta empresa, don Francisco Aguirre, el presidente del Consejo de Administración, y va a haber una plática en la que vamos a participar Carmen Aristegui y yo. Vamos a tener un diálogo ahí con los invitados y con los asistentes a todo esto. ¡Qué maravilla! Va a estar muy interesante, ya platicaremos. Nuestra vibra, a la mejor, está con ustedes y además estamos seguras que va a ser un proyecto exitosísimo. Y la verdad es que, a diferencia de los taxistas, mientras más oportunidades de ver distintas voces, más espacios se abran, ganamos más todos los ciudadanos. Claro. Las opciones, la capacidad de elegir, o sea que enhorabuena, Julio. Sí, bueno, pues a ustedes muchas gracias. Vamos a decir adiós ya a este programa. Ya está ahí Ricardo Rafael con su libro, con su nuevo libro, su nueva novela. Ay, sí es cierto. Gracias, Carolina. Ya no pudimos decir horrores del Piojo. Pero nada más quiero que conste que qué bárbaro, ese Piojo no merece perdón. Ya, es lo único que quería decir. Elisa, muchas gracias. Gracias, muy buena semana. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana por esta ocasión. Muchas gracias.